La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada y la frecuencia modulada 105.1 en el sur de Lima, 1500 en todo el país. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde no solamente nos escuchan, sino también nos ven a través de su plataforma de Facebook. Usted entre a Radio Quillabamba en la plataforma y nos puede ver también toda esa zona. Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que también nos ven por televisión. En otra red de radios se une a la red Sodomco, que es Radio Huánuco en Huánuco, Radio Voz, La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apomac Estéreo, AM Tagua nos pone en todo el país en podcast, y estamos en todo el mundo con AM Tagua, y también los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos a empezar esta semana. Ya estamos conectados con Rosa María Palacios para empezar a pensar más. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes a nivel nacional y mundial, pues nos ve mucha gente fuera del Perú. Estamos aquí transmitiendo desde Lima, desde casa, y lo seguiremos haciendo hasta que la epidemia cese o la vacuna llegue. No sé qué va a suceder primero, Abel. Como están las cosas, parece que tal vez la epidemia sea controlada antes de que la vacuna llegue, y no porque hayamos hecho las cosas bien, sino más bien porque se han hecho muy mal. Las cifras han sido de nuevo discutidas todo el fin de semana, ustedes las han visto, son muy malas en todos los frentes. En el frente sanitario y en el frente económico, las cosas no están bien para el Perú. En el contexto internacional, pues salimos muy mal parados, un mal manejo de la epidemia, donde se culpa, ¿no es cierto?, al ciudadano, se pone sobre sus hombros toda la responsabilidad. Cuando hay políticas públicas, de esas vamos a hablar hoy, hay políticas públicas que también están cargando sobre los ciudadanos la tragedia que estamos viviendo. Así que no es responsabilidad del ciudadano. Los medios de comunicación en eso tenemos una carga muy importante de haber contribuido a destruir la autoestima nacional, sino también es parte y es responsabilidad de quienes nos gobiernan. Así de claro, de quienes toman decisiones de políticas públicas en salud, de quienes administran recursos de todos los peruanos que tienen que estar al servicio de todos los peruanos. Cuando eso no se hace bien, cuando se toman malas decisiones, nos perjudican a todos. Hoy día vamos a hablar en unos instantes con Monseñor Barreto, luego vamos a estar con el congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga. Nuestra preocupación con Monseñor Barreto es que él en este programa nos anunció todo el esfuerzo que se estaba realizando en su diócesis con la empresa privada para que la sociedad pusiera aquello que el Estado no está poniendo, oxígeno. Bueno, la iniciativa enfrenta retos burocráticos que parecen que a estas alturas muy difíciles de superar. Ojalá que Monseñor Barreto nos dé esta mañana buenas noticias. La diócesis de Huancayo de Junín, ha comprado 2 plantas de oxígeno para Jauja y para Huancayo a la Universidad Católica en una tecnología propia desarrollada por ingenieros peruanos en la Universidad Católica, que abarata el costo de producción del oxígeno y lo hace mucho más asequible. Estas plantas, que son desmontables, que se van a llevar al centro del país, van a proveer de oxígeno a los hospitales justamente del Estado, a los hospitales del MINSA, porque el MINSA no tiene provisión de oxígeno en esos hospitales. Y sin provisión de oxígeno completa, no hay forma de atender a los enfermos de COVID. El oxígeno es el bien esencial dentro de lo que se provee para un enfermo.
Pues bien, todo marchaba bien hasta que la semana pasada nos hemos enterado por una información publicada por IDL Reporteros, y luego también se han unido otras voces desde Oxapampa, nos llegó el mismo reclamo, que la dirección, voy a dar el nombre exacto, la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento del MINSA, que dirige la directora ejecutiva Gloria Gutiérrez, ha creado, digo creado porque nadie la conocía, la semana pasada una ficha técnica que no tiene fecha, que dice que a partir de ahora cualquier planta de oxígeno tiene que tener filtros que no sean de aceite. Y esto de los filtros de aceite se ha convertido en toda una discusión técnica. Pero lo cierto es que la provisión de oxígeno en el Perú hoy es de plantas que tienen filtros de aceite. Las del Praxair tienen filtros de aceite. Las que están en los hospitales del Estado tienen filtros de aceite. A futuro se espera que la nueva tecnología no tenga filtros de aceite. Pero resulta que el prototipo de la Católica sí tiene un filtro de aceite. No representa peligro alguno para el ser humano. Hay un riesgo que el aceite se pueda mezclar en unas partículas con el oxígeno, pero tiene tantos filtrados luego que eso es imposible. ¿Por qué no se quiere que Huancayo tenga oxígeno? ¿Por qué se impide que se le provea a una población desesperada de un bien que necesita hoy, no dentro de 6 meses, no dentro de un año? Son muchas preguntas, esperemos que Monseñor Barreto nos las aclare ahora. No hemos recibido ninguna respuesta del Ministerio de Salud y de él tampoco. Y lo que es más curioso, Abel, la noticia no ha salido casi en ninguna parte. Yo pensé que este fin de semana íbamos a tener algún eco a esta preocupación, pero aparentemente a nadie le interesa que en Huancayo no haya oxígeno. Un asunto que, reitero, es bastante grave. Está la planta, está lista, se puede transportar. Primero, por supuesto, tenía que certificarse. Por DGMIT, la certificó. Se demoraron unos días, pero la certificó. Porque claro, producir plantas en el Perú no es lo habitual. Y lo mismo está pasando con toda la ciencia. Anoche hemos escuchado en un reportaje de René Castelumendi para Cuarto Poder todas las exigencias burocráticas a los investigadores que han desarrollado un producto muy valioso, que es una prueba rápida pero molecular. Es decir, el estándar de oro de la OMS, que es la prueba molecular para determinar si tienes el virus o no, pero en una modalidad rápida y barata. O sea, lo mejor de todos los mundos juntos. Una prueba molecular hoy día en el Perú, si te la haces de forma privada, está entre 300 y 400 soles. El costo de esta prueba estaría entre, si se comercializa, entre más o menos 70 soles o menos. Así de diferente. La prueba molecular tiene la desventaja que los resultados están en 48 horas. Esta prueba rápida está en minutos, para determinar si tienes el virus o no. Entonces, es un hallazgo realmente muy importante en la lucha contra la pandemia. Ustedes dirían, bueno, les están dando pues toda la velocidad habida y por haber. Pues no. El doctor Málaga, Eduardo Málaga Trillo, y dirige un equipo de biólogos muy comprometidos, realmente muy sacrificados, porque tienes que ponerte mucho riesgo para investigar esto. En julio ya estaba terminando, estaba al final de la fase 1, que es la preclínica, todavía no está experimentando con seres humanos, sino con muestras de hisopados que el INS les ha entregado. Esa fase 1 ya terminó, y lo que necesitaban, ya hace semanas que vienen pidiendo, es una hoja de ruta que les tiene que dar el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud como ente rector, una hoja de ruta para el estudio clínico, es decir, el estudio ya con seres humanos. Y luego todo eso se publica en una revista indexada con validación entre pares, se valida toda la metodología y eso finalmente se convierte en la prueba, porque además luego tienes que conseguir financiamiento que no tienen. Esto se está haciendo desde la Universidad Cayetano Heredia, ya se les acabó el financiamiento, y tienes que seguir con financiamiento privado y luego conseguir que te la fabriquen la prueba en el Perú. Entonces, como ustedes comprenderán, este es un trabajo todavía largo, pero si tienes ya disponible
la tecnología, ¿por qué no aceleras? Claro, nombraron a la ministra, se cayó el gabinete cateriano, hablaron incluso con el Congreso, con la Comisión de Tecnología, con Ciencia y Tecnología del Congreso. Les ofrecieron una ley para declarar esto de interés nacional, para que no sirve de nada, porque es declarativo, pero por lo menos eso podría impresionar un poco a la administración pública y acelerar pues los trámites. Nada, hasta ahora nada. Anoche, en la madrugada, me parece, el doctor Málaga señaló que el viernes se han reunido con las autoridades del INS y creen que esta semana continuarán las reuniones, esperemos que se concreten en una hoja de ruta para que puedan sacar esta prueba, que se ha anunciado mucho en la prensa, que ha sido muy divulgada. Es como si el gobierno no tuviera apuro. No hay apuro para el oxígeno, no hay apuro por una prueba rápida molecular, no se comparte la data. Todos los científicos de datos son personas que se especializan en estadística, en matemática, hacen análisis de datos, los cuantitativos, los cualitativos, hay toda una pelea entre los científicos. Lo que están pidiendo es acceso a las bases de datos del sistema de salud, las bases más crudas para poder desde ahí poder analizar los datos. No les dan acceso. Ya les dan accesos a datos ya agregados, ellos tienen los datos puros. Tampoco les dan acceso. Y finalmente había un debate este fin de semana, Abel, científico, pero importante, sobre la necesidad de aplicar pruebas moleculares masivas, aislar a las familias que tienen por lo menos una persona con la enfermedad, con el virus, y proveerlos de atención integral, comida y medicinas y atención médica durante 15 días. Hay algunos que señalan que eso ya a estas alturas no se puede. Y eso lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros anoche. Ha dicho, ya no se puede. Ya el virus está extendido de manera comunitaria y hacer rastreo de contactos ya no sirve. ¿Cuál? ¿Qué pasó con los millones de pruebas moleculares que estaba comprando la doctora Macetti? ¿Qué pasó con la atención primaria? O sea, yo ayer escribía que parece ser que la estrategia, te encierro, te doy un bono, si es que te llega, y te espero en el hospital, que está saturado. Parece que esa es la estrategia y va a seguir siendo la estrategia cuando todos sabemos que ya fracasó. Lo que se ha dicho cientos de veces es, tú tienes que detener la velocidad del contagio. ¿Para qué? Para poder atender a la gente, no en olas, ¿no es cierto? Sino mucho más distanciada una de la otra, para que nunca falte oferta sanitaria. Entonces, para que eso suceda, tú aumentas la oferta hospitalaria, lo cual está bien, pero esa no es la única medida. Tienes que hacer que el contagio se espacie. ¿Cómo haces eso? Con cuarentena sí, pero con cuarentenas universales no vas a ninguna parte. Tienes que ir a cuarentenas por los infectados. Dicen que eso no se puede. No se puede, y no se puede, no se puede. Muchos expertos dicen que por supuesto que se puede y que es la única forma, además. Todos los países del mundo que han detenido su contagio lo han hecho de esa manera. Y porque además hay varios temas. O sea, no en todo el Perú el contagio es comunitario y masivo. En todos lados hay contagio. En otros sitios se podría controlar la velocidad del contagio con medidas de este tipo. ¿Por qué no hacerlo? El tratamiento del Perú como si fuera una sola unidad cuando no lo es, hay una diversidad enorme. Por otro lado, la necesidad de que se hagan, sí, cuarentenas por distritos, con distintas realidades, con distintas velocidades de contagio. No tienes que cerrar todo a la vez, es un trabajo fino. Pero el el actual presidente del Consejo de Ministros, que tiene una mentalidad de defensa, sigue creyendo en el plan Taita, pues, o sea, en acciones cívicas entras, te reparto un poquito de comida, te doy un poquito de medicina y te veo en 3 meses. Eso no funciona. La atención tiene que ser integral y permanente y tiene que haber un despliegue nacional. Claro, no puedes atender, ¿no es cierto?, a 10 millones de familias a la vez, es imposible. Pero sí lo puedes hacer haciendo tus cercos y trabajando. ¿Dónde está el peor contagio del Perú? Bueno, voy ahí. Y ahí detengo la velocidad del contagio. Pero si no sé ni dónde está la mayor velocidad de contagio del Perú, ¿cómo voy a ir ahí?
para eso necesita información fina. O sea, no estamos diciendo cosas que los científicos peruanos no vengan diciendo hace meses, meses. O sea, el sinceramiento de las cifras está bien porque te permite ver dónde están los problemas. Pero ese sinceramiento de las cifras tiene que servir para que, con las que tienes, que nunca son perfectas, tomes la mejor decisión de política pública que se pueda tomar, no la peor. Ayer nuevamente hemos tenido cuarentena de 30 horas, ¿no es cierto? No ha sido nada fácil, pero 30 horas de cuarentena. A ver, todavía no tenemos a Monseñor Barreto, no hemos logrado comunicarnos con él. Todavía no, Rosa María, todavía no. Vamos a ver si nos comunicamos ahorita. Estamos llamando al congresista Guillermo Aliaga. Perfecto. Bueno, y el asunto es que, como te comentaba, 30 horas de toque de queda nacional. El ministro Marcos salió y dice, se han portado bien en Lima, solamente 45 carros con multas, 45 carros de la flota de Lima, imagínense ustedes. La verdad es que la gente obedecido porque obedece. La mayoría, la inmensa mayoría, el 99% obedece. El problema, y en eso de nuevo tenemos la culpa a los medios de comunicación, es que te consigues 4 casos. O sea, el productor del noticiero te dice, consíguete 4 casos de gente que infrinja, ¿ya? Y es facilísimo, porque siempre la policía entrará a una casa, pateará una puerta, habrá alguien con la música a todo volumen y habrán 10 personas tomando cerveza. Y eso es una fiesta. Y eso es una orgía. O sea, como lo presenta la televisión, una orgía, ¿no? Entonces, 10 personas tomando cerveza es una fiesta, ¿no? 20 personas en una piscina es una orgía. Y es facilísimo de hacer creer a la gente que está viendo ese programa. Esa metodología se llama casuística, que es la falacia de la generalización. Tú utilizas una situación absolutamente particular y la presentas como una situación generalizada. Es un truco viejísimo. Entonces, esa situación generalizada la conviertes en universal y por lo tanto dañina y peligrosa y por lo tanto justifica el castigo. Si encerrarte el domingo no hiciera daño, perfecto. Pero el problema es que si hace daño, pues es como el dióxido de cloro, como digo, si no hiciera daño tomarte el dióxido de cloro, bueno, pues es como, no sé, lamer una piedra, pues tú crees que te cura, ya ves que algo. La fe mueve montañas, regio. El problema es que sí te puede hacer daño. Y el problema del encierro de los domingos es que potencialmente hay un daño. Para el que no sale nunca, como yo, que transmito desde mi casa, no hay daño alguno. Yo podría decirle, sí, está regia la medida. Total. Los que estamos encerrados, vamos a seguir estando encerrados. No va a pasar nada. Pero para los que sí tienen que salir... Abel, ¿cómo te fue el sábado en el mercado? Abel va los sábados. Fui muy tempranito para no cruzarme con nadie. Nuevamente tuve que madrugar. No, el truco de los sábados es ir muy temprano. Nuestra colaboradora Betty también me dice que ha ido a las 6 de la mañana para no cruzarse con nadie. Es que es la única solución que nos da, ¿no? Pero sí, se vio, tú vas más tarde o sales y ves las fotos y hay mucha cantidad de personas haciendo cola. De Gamarra, de varias zonas de Lima donde efectivamente había mucho más gente, pero parece ser pues que la lógica elemental no es la lógica elemental de todos, ¿no? Y también porque el gobierno ha sido muy eficaz, las encuestas del IEP ese sábado lo dicen, en echarle la culpa al pueblo, con la generalización, con la falacia de la generalización, que la televisión rebota como caja de resonancia. Pero un sujeto en un distrito sube el volumen y se emborracha con 2 amigos y llega la policía y esos son titulares. Esa es la violación del toque de queda por culpa de este hombre, todo el Perú está contaminado. Es un absurdo, pero funciona. Claro que funciona. Funciona. Y el problema es que explicar a todo el mundo que esa no es la generalidad, cuesta mucho trabajo. El 66% de los encuestados creen que la pandemia, el contagio es culpa de la gente, no de las políticas públicas. Muy pocos creen que hay en esto un problema de salud pública. Creen que es un problema de conducta individual y no un problema de salud pública. Eso es bien grave. Y bueno, desde el punto de vista de Vizcarra es un éxito y del gobierno es un éxito porque la culpa ya se la echaron a otro. Sin embargo, no basta, pues. Cuando ves la popularidad del presidente, lamentablemente ha bajado 10 puntos en un mes.
porque los resultados desaniman también a la gente. Dice, oye, pero los resultados son muy malos, y como conversábamos en las semanas anteriores, ya a estas alturas no hay nadie en el Perú que no tenga un familiar que haya estado enfermo, muy enfermo, o que haya muerto. Cuando estás en una cifra de más de 50.000 muertos, es bien difícil que no haya una familia peruana que no tenga un familiar directo o indirecto, un amigo, alguien que quería mucho, que haya fallecido en los últimos 6 meses. Entonces, en esas circunstancias, es bien duro seguir echando la culpa al pueblo. Ahora la mayoría de los testimonios que no se ven en televisión. Mi mamá nunca salió, se cuidó horrores, estaba bien, y de repente un día comenzó a toser, se puso peor. Cuando la llevamos al hospital ya no había cama, y al día siguiente nos dijeron que había fallecido. Murió sola, sin que la pudiéramos ver. Ese es un testimonio lo más común. ¿Pero qué? ¿Dónde estuvo tu mamá? ¿Trabaja en el mercado? Nunca salió. Bueno, ya tenemos al congresista Guillermo Aliaga. ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días. No sé por qué lo veo de cabeza, debe ser por mi iPad, pero está... No se preocupen, no hay que tocar nada porque después todo sale, pero el público nos ve bien, ¿no ve? No, lo vemos de cabeza también. Ah, también lo vemos. Sí. A ver, ahí está, perfecto. Ahora sí. Tiene una tecnología traviesa. Muy buenos días. Hay un cierto ruido ambiental, espero que corrijan. Estamos con el congresista Guillermo Aliaga de Somos Perú. Él es el congresista ponente en las solicitudes constitucionales para el caso de Pedro Chávez. Y el caso de Pedro Chávez se ha visto la semana pasada, aun cuando se le ha dado una prórroga para presentar su debido a que los que recibió por su peso no habían podido ser distribuidos entre los miembros de la subcomisión. Y por garantizar el derecho de defensa se le ha permitido. Yo quería empezar, congresista, agradeciéndote. Rosa María, tenemos que mejorar un poquito el audio, me parece que es del señor congresista. Vamos a ir a la pausa un ratito, por favor. Vamos a la pausa para corregir este problema de audio y ya conversamos con el congresista que ha tenido la gentileza de atendernos. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando por Radio Santa Rosa, que es miembro de la red Sodonco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagún Cayali, Radio Quillabambe en la Convención, donde también nos ven a través de la plataforma de Facebook, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras que integran la red Sodonco. También hay otra red de radios que se une. En Huánuco nos están escuchando por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca Radio San Valentín, en Anca es Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, en Setipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimagua Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Aemetagua a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo, y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y todas las plataformas móviles. Rosa María, adelante. Bueno, sí, estábamos ya ahora con el sonido mejor, con el congresista Guillermo Aliaga, y quería preguntarle, congresista, ¿por qué no se está acusando al señor Chávarri, al ex fiscal de la Nación, por encubrimiento real? Es un delito un poquito más grave que delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto, que es el que se está utilizando. ¿Por qué se ha descartado encubrimiento real? Bueno, Rosa María, nuevamente, antes que nada, gracias a ti, a toda la plataforma y a los oyentes que tenemos el día de hoy. A ver, el caso 322, que es el caso que me han asignado como delegado, es un caso que data del Congreso disuelto. El Congreso disuelto, en mérito al artículo 89 de lo que viene a ser el reglamento del Congreso, el cual establece todo el procedimiento de lo que son acusaciones constitucionales, tanto ante juicio como juicio político, fue visto inicialmente por ese Congreso disuelto a través de su subcomisión. Esa subcomisión, cuando hace la primera calificación,
establece que de los 3 delitos que habían sido denunciados inicialmente, solamente procedía contra el único delito que vendría a ser contra el atentado por hacer el descerraje. Los otros 2 delitos de encubrimiento real, dicha comisión estableció en su calificación que no eran procedentes. El propio artículo 89 del reglamento establece de que aquellas calificaciones que sean como improcedentes, pues tienen que ir directamente al archivo y no son revisables. Esto subió en su momento a la comisión permanente y se ratificó. Ok, pero la fiscal de la Nación ha vuelto a denunciar al señor Chávarri, con lo cual tiene que volver a entrar a la subcomisión de acusaciones constitucionales en otro expediente, donde sí se podrá ver encubrimiento real. ¿Es así? Correcto. Correcto, Okay. No solamente la fiscal de la Nación, sino también hay un grupo, entiendo, de congresistas, 14 de Acción Popular, que también han presentado en el mismo tenor. Claro, porque esta ratificación del archivamiento dejaba muy mal la Acción Popular. Y luego se dieron cuenta que políticamente era inviable, no ratificar, volvieron a presentar. Por lo tanto, ¿cuándo cree usted que se vea el caso de encubrimiento real? Bueno, ese tema depende ahorita de la comisión permanente más que de la subcomisión. Como ya también lo hizo mención en su momento el congresista Costa, lo que sucede ahorita es que la comisión permanente tiene que ser citada para que de esta manera vean todo el descargo de todas las denuncias y puedan ser derivadas formalmente también a la subcomisión. Entonces estamos esperando que tal vez esta semana o tal vez la próxima. Ok, o sea, el problema ahí es que ni siquiera ha llegado a ustedes, todavía está en la comisión permanente. Ok, pero ustedes han encontrado, usted ha encontrado, porque es el que está postulando el caso, la acusación, que efectivamente se ha cometido el delito de atentado contra la conservación de identidad de objeto. ¿Es así? ¿Esa es su conclusión? No, lo que a mí me han derivado en calidad de delegado hasta el momento es hacer un informe de hechos. El informe de hechos recoge todo lo que viene a ser la denuncia y recoge los descargos para hacer una suerte de hoja resumen que sea más digerible para la subcomisión. Ok, recién estamos en esa etapa, entonces usted tiene que escuchar al señor Chávarri para poder concluir su informe. Ok, y eso fue lo que se frustró el día viernes. Correcto. ¿Qué le pasó al señor Chávarri? Dice que sus archivos eran muy pesados. Bueno, dentro de lo que viene a ser el mecanismo del debido proceso y defendiendo también todo lo que es el fuero de la defensa de los investigados en toda sede, es de que se dio cuenta, mi persona inicialmente, que sí se había concluido el plazo y que no había una suerte de descargos, motivo por el cual el día de la audiencia, como tú bien has hecho mención, el viernes, nuevamente se recapituló y es ahí donde el abogado establece que habían presentado dentro del plazo y que no había llegado. Se hizo la revisión y se ha reprogramado. Ok, pero eso sigue su curso habitual. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar que la subcomisión revise solo la herencia del Congreso anterior? Porque ahí hay bastante que revisar. Sí, de hecho... Usted es abogado, o sea, usted sabe más o menos que estas cosas se dilatan y a veces por la dilación se pierden, ya finalmente prescriben. Estos delitos son de muy corta prescripción. O sea, ¿cuándo podrían ustedes tener más o menos limpiado el trabajo heredado, por lo menos? Para que tengas una idea, cuando nosotros iniciamos, y cabe mencionar que somos un congreso complementario, o sea, claro, tenemos que hacer el trabajo que no culminó el anterior, iniciamos con 106 casos, apenas entramos. Se han más o menos ya calificado algo de 32 expedientes, si mal no recuerdo, que son heredados y hay una carga más o menos de unos 15 expedientes nuevos. Entonces, estamos sesionando 2 veces por semana, los días lunes, hoy día a las 9 de la mañana, y los días viernes de manera extraordinaria para poder un poco bajar la carga. Es evidente que ninguno de ustedes ha sido juez, ¿no? Porque una carga de 100 casos, o sea, un juez se los baja en una semana. No es nada. De verdad, en serio, no es nada. Para calificación. Lo que pasa es que, a ver, esos 106 casos no es solamente un tema de carácter jurídico. Lo que busca la subcomisión es velar porque no hay un atentado político, un ensañamiento político. Entonces, la calificación no solamente trasciende el tema político, sino también el tema jurídico, y es ahí donde se demora un poco más. Claro, pero digamos, hay cosas que se rechazan de plano.
Esos son los más fáciles, porque simplemente es una venganza política, odio, no hay hechos, no hay fundamento, no hay nada, ya está. Pero otros no, otros ya vienen con investigaciones fiscales muy avanzadas, ya solicitadas a la Corte Suprema, que se levante, ¿no es cierto?, que se les haga el antejuicio para poderlo juzgar, etcétera. Ahí tienen ustedes ministros, congresistas, hay de todo, como usted dice, más 15 expedientes más, porque desde que se han instalado una serie, por ejemplo, de excongresistas, caso Becerril, por ejemplo, ya entraron en el proceso abierto contra ellos porque ya no tienen inmunidad parlamentaria, pero siguen teniendo el beneficio ante juicio. Entonces hay que hacerlos pasar por subcomisión. Y su subcomisión en el Congreso anterior se convirtió en el cuello de botella en la lucha contra la corrupción. Ahí era el tapón, de ahí no pasaba nada. Y se esperaba un cambio. Yo no le digo un ensañamiento político, pero sí un nuevo aire. Ya no esas votaciones terribles que habíamos visto. Sin embargo, todavía no vemos ese fuego. ¿Qué pasó? ¿Se apagó el fuego reformador? No consideremos eso. Mira, en mi calidad de congresista delegado de un expediente, lo que sí te puedo hacer es de que desde el primer día que se me ha puesto la encargatura, se corrieron las notificaciones, yo estoy trabajando en verdad dentro del plazo, visto que mis compañeros están haciendo lo propio. Ahora, hay una gran diferencia entre este Congreso y el anterior, y es que al estar más atomizado también el voto, no existen mayorías que puedan predominar en algún tipo de votación u orientación de la misma, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, estamos esperando de que se puedan presentar, por ejemplo, en el caso concreto que se me ha asignado, lo que viene a ser los descargos para proceder nuevamente a reanudar lo que fue la audiencia frustrada. ¿Cuántos son ustedes en la comisión? Somos 19 miembros. Ah, pero sí es facilísimo. Yo pensé que me iba a decir 5. Si son 19 miembros y son 100 expedientes, con que le asignen 5 a cada uno, la mayoría son abogados o tienen asesores abogados. Y la subcomisión también tiene asesores. Por eso. Entonces, la verdad, digamos, a 5 expedientes por chimba, la próxima semana los tienen todos informados. De un informe de hechos, doctor, no es una cosa tampoco, o sea, usted nos está presentando para sustentar sus expedientes de grado, ¿no? O sea, no le van a tomar examen de grado, no es tan complicado, no tiene que estudiar 6 meses. ¿Qué no se hace? No, usted no es el presidente de la comisión, lo sé, pero no. El presidente de la comisión asigna 5 expedientes por persona y a la semana siguiente tenemos los 100 expedientes listos y vayan pasando a calificación. Lo que pasa es de que hay un momento previo a la asignación. Antes de la asignación se tiene que hacer la calificación. Y el primer problema que encontramos fue de que todos los expedientes son físicos. Y como no estamos yendo a sesionar, se tiene que hacer la visualización de cada uno para que puedan ser repartidos a toda la subcomisión antes de la calificación. Y ese ha sido un problema también porque el Congreso tampoco tiene todo el personal como para poder hacer la digitalización. Además, es absurdo hacer la digitalización. Ahí solamente tienes que hacer un resumen de hechos por expediente. Además, créame, los 19 no son abogados, no se van a leer el expediente entero. Y el abogado tampoco. Solamente das la vuelta por atrás y comienzas a leer de atrás para adelante. Eso es lo que hacemos todos. O sea, la verdad que el presidente de la comisión se está complicando la vida. Y yo entiendo que hay que garantizar, digamos, que todas las garantías procesales tienen que estar dadas para que no te impugnen después del procedimiento. Clarísimo. Pero la verdad es que creo que se están ahogando en un vaso de agua. Es una cuestión metodológica. Se está avanzando. Para julio del próximo año no tienen los 100 expedientes revisados. Yo creo que ahora que ya se agarró, bueno, se ha avanzado bastante con la digitalización, porque también ese era un problema, el hecho de que podría observarse más adelante que cómo los congresistas están haciendo una votación de una calificación si no saben sobre lo que están votando porque ni siquiera fue digitalizado, ¿no? Ese aspecto de forma podría ser contraproducente o podría ser materia hasta de un posible amparo, ¿no? Yo creo que pones un repositorio para los interesados, cada uno lee y mandas un resumen de hechos de cada cosa. Y ya está. Mucho más fácil. Pero si no, es que de verdad, el señor Chávarri va a salir por prescripción. No, ese expediente ya, digamos, se encuentra encausado, se está respetando nuevamente el derecho del denunciado y estamos esperando sus descargos formales para conseguir continuar con el plazo. Lo que pasa es que el señor Chávarri tiene otras vías, ¿no? En la vía administrativa está suspendido
y probablemente esa suspensión termine con una destitución en la vía administrativa. Entonces, ya no es la discusión de lo administrativo, sino lo penal. Lo penal, que es lo que les corresponde a ustedes, o sea, es otra calificación. Pero incluso tienen calificación de expedientes contra sus propios colegas parlamentarios, lo cual es muy complicado. El señor Alarcón, por ejemplo, no sé si le ha tocado a usted, pero también está acusado constitucionalmente, o como excontralor, en esa misma comisión. Y ese expediente está dormidito, creo, ¿no? No, de hecho, se está avanzando por un tema de prelación, como tú bien hacías mención, se está descargando los más antiguos, porque digamos, también son los primeros pasibles de que haya una prescripción. Los expedientes nuevos, por así decirlo, están siendo sometidos a calificaciones los días viernes. Entonces, de acuerdo al cronograma de trabajo que ya estableció el propio presidente de la subcomisión, esperemos de que también sea visto en las siguientes semanas. Además, usted sabe que ustedes son el primer peldaño. O sea, ni siquiera, o sea, si el primer peldaño tiene todos estos problemas, imagínense ustedes, porque luego hay que ir a la comisión permanente, luego hay que ir al pleno, luego hay que ir al sistema de justicia. Entonces, para que ustedes logren que una causa llegue al pleno es la vida eterna. Y eso, congresista, le da mala imagen al Congreso. O sea, yo entiendo la protección política, la entiendo porque la política es muy sucia y la gente se acusa de tonterías para, evidentemente, amenazar a los enemigos. Pero al final también hay un manto de impunidad, ¿no? Las causas prescriben, no llegan nunca al sistema de justicia. Hay un manto de impunidad. Lo que yo te puedo comentar es que ciertamente en algún momento se ha podido apreciar eso. El trabajo que se está haciendo en la subcomisión, lo que sí te puedo dar fe, es bastante probo, respetando, sí, porque, por ejemplo, digamos, el día viernes pasado, en aras de poder avanzar, se pudo haber cometido algún tipo de flagrancia a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, se está tratando de guardar ese tema. Hemos visto bastantes casos también que son en su gran mayoría presentados por personas X que no tienen ningún tipo de vinculación directa con la denuncia y que han tenido que ser causadas a un archivo, ¿no? Sí te puedo decir de que por lo menos desde la bancada de Somos Perú, que somos 2 congresistas que estamos ahí abocados a nuestras causas, quien te hable, la congresista Felicita Toto, no tenemos ningún tipo de ánimo de poder retrasar el trabajo. Las otras bancadas también he visto, pero no te puedo dar fe de que estén haciendo lo propio. Queremos avanzar y poder dar resultados. Congresista, usted es joven y nuevo, de los más jóvenes en el Congreso. Cuénteme, como testigo de los hechos, aunque claro, no podía estar presente porque no hay sesiones presenciales, ¿qué pasó en el voto de confianza al señor Martos? ¿Qué les dieron? ¿Se animaron? ¿Todos lo querían? ¿Todos lo amaban? A las 8 de la noche había terminado, ya no hubo pijamada, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué droga tomaron? ¿Qué armonía? ¿Qué súbita transformación tuvo el Congreso? Bueno, desde Somos Perú, porque acuérdate que pertenezco a esa bancada, lo que sí te puedo decir es que no hubo nada porque habíamos dado el voto antes y lo volvimos a ratificar. Hay que decir una cosa, y déjeme decírsela porque no lo digo normalmente. Si uno analiza la conducta de Somos Perú hasta ahora, creo que ustedes llegan con mucha ganancia a las elecciones del próximo año, porque no están participando en los proyectos más polémicos, o sea, no quieren perforar el sistema de pensiones, no quieren que varias cosas que hoy día en el comercio hay una lista de 5 proyectos polémicos, que ustedes están al margen de eso. Bien jugado, con Fuerza Popular y con el Partido Morado, incluso con Frente Amplio, para acá, diciendo nosotros en el populismo no entramos y se lo dejan a UPP, a Podemos, a Acción Popular y a APP, que son contrincantes el próximo año. ¿Por qué han tomado esta decisión? Están trabajando un perfil político diferente y ustedes no tienen candidato presidencial, lo cual los hace más interesantes. Bueno, particularmente nosotros seguimos una línea, un ideario político de centro, ¿no? Entonces, trabajamos usualmente con nuestros asesores y los 11 congresistas que somos, siempre de una manera articulada. Siempre hay debate, no te voy a mentir, pero nosotros desde el primer momento que decidimos ir como bancada, hemos tomado la decisión de hacer un voto unificado. Es decir, el primer espacio que tenemos de bancada es democrático, no te voy a mentir, a veces nos sacamos hasta los dientes, pero siempre llevamos una postura única y es sobre la base de la democracia. Entonces, en ese ámbito
es que en nuestras decisiones, muchas veces, como tú has hecho mención, ha primado el tema de seguir nuestro ideario y por eso que en algunos proyectos impulsamos y también tenemos una agenda propia, ¿no?, de descentralización, básicamente. Claro, pero no tienen candidato presidencial el próximo año. No, no tenemos candidatos. Los fundadores ya no están, además. Sí, bueno, hacemos mérito también a lo que viene a ser nuestro nombre, Partido Democrático, y en democracia interna, pues no vemos un Andrade a la cabeza, lo respetamos, como no, pero hoy en día estamos bajo la presidencia de Patricia Liz Otelo. Claro, pero es una presidencia formal, porque ella no va a ser la candidata presidencial. Bueno, depende de las fases. No, obviamente, pero podrían invitar a alguna otra figura. Está un poco complejo, no te voy a mentir, Rosa María, el tema de las invitaciones, porque el Congreso hace 2 semanas aprobó también de que se tiene que tener un espacio de militancia, de afiliación, de 6 meses o al 31 de octubre, entiendo. Por eso, lo tienen que invitar ya. Por eso estoy haciendo la pregunta. Sí, bueno. O también podría salir un propio candidato de nuestras bases, que es lo que apuntamos. Apuntan a eso, esa es la opción suya. ¿Usted preferiría...? Hasta el momento sí, nos gustaría llevar un afiliado somista que tenga o que dirija más o menos nuestro perfil del ideario. Claro, como una pequeña locomotora para sacar una buena lista parlamentaria, más no con el ánimo de alcanzar la presidencia de la República. Bueno, siempre apuntamos a ganador y podría darse una figura como outsider, ¿no? Bueno, podría ir Renán Espinosa, por ejemplo, de candidato presidencial. Claro, todos tienen derecho. Ella no puede postular a la reelección, usted tampoco, entonces podría ir en ese camino. Bueno, si mi colega Renán, y que es vocero además, decide postular a esta intención, bienvenido. Bueno, yo suelto nombres a ver si le saco alguno, aprovechando su juventud e inexperiencia, a ver si cae, pero no cae. Estoy tratando de que me digan si le gusta Forza, Salvador del Solar. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los dos que he mencionado, realmente ninguno es militante como para poder decírtelo, ¿no? No, yo lo sé, pero digamos, ahí vamos a la opción, invitemos a alguien. No se descarta, de hecho, también ahí va a pesar mucho las recomendaciones que tenga nuestro CEN, ¿no?, que es nuestro Consejo Ejecutivo Nacional, que son un poco los que orientan también la postura. Espero que como miembros también de la Dirección Política Nacional, al ser congresistas, se tomen en cuenta nuestras precisiones, ¿no? Pero a usted le gusta más alguien de adentro. Lo que pasa es de que, no te voy a mentir, he visto que hay una organización y creo que si de verdad todos estamos impulsando una democracia participativa, meritocrática, creo que la base debería ser la que tenga, aunque sea la chance, ¿no? Bueno, los colectivos. Me han dicho que usted es promotor de los colectivos. Tengo una muy buena llegada con ese gremio del transporte del auto colectivo, ¿sí? Pero es una pésima solución para la ciudad. ¿Por qué no se ha hecho esto? Bueno, para empezar, es importante resaltar de que este proyecto de ley es un proyecto de ley del Congreso disuelto. El proyecto de ley lo que hace es aclara la ley 28972, que es una ley antigua que data de la época del segundo gobierno de Alan García, que ya establecía que se debía regular el auto colectivo. Ahora, ¿cuál es lo que yo propongo, no? Entendamos de que aquella actividad que no es regulada, o que se mantiene en el ámbito de lo informal, es una actividad que simplemente está a la libre albedrío. Entonces, es ilegal. Es ilegal. Y lo que pasa es de que si tú no le pones ese tamiz, esa camisa de fuerza, pues simplemente no puedes realmente decirle, oye, ¿sabes qué? Una persona, por ejemplo, en el marco de la pandemia se está utilizando auto colectivo. Yo diría, aquellos que tienen su registro pueden utilizar para 2 personas, utilizando el mecanismo, por ejemplo, de que solamente sea para aquellas zonas periféricas donde no hay ni corredores complementarios, ni líneas troncales. ¿Por qué? Porque lo que se busca es no competir deslealmente. Sus patrocinados, eso no les interesa. Les interesa seguir haciendo lo que están haciendo hoy día, ilegalmente, y lo van a seguir siendo ilegalmente, porque no hay policía suficiente para poder controlar a las miles de camionetas de taxi colectivo, que en este momento son
realmente lo peor que hay en materia de lucha contra la pandemia. Son ataúdes con ruedas. Ese es un problema el que tú has dicho, Rosa María. Es que la actividad, al no estar formalizada, pues simplemente vas a ver que va a seguir proliferándose. Es, por ejemplo, muy comparable a lo que sucedió con el tema de los taxis. Cuando hubo una debacle económica, el que tenía su carrito se ponía a trabajar directamente con eso de una manera informal. ¿Qué es lo que hace? Se crea este registro del CETAM y se le dice, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que cumplir con todos estos requisitos, y el que no, simplemente pasa una sanción. Y yo creo, por ejemplo, de que no se debe competir deslealmente en aquellos lugares donde ya el Estado puso su concesión y dijo, esto se hace de esta manera. Pero, por ejemplo, lo que es el Pasamayito, esa es una vía que lo utilizan miles de peruanos a diario, que se utiliza mediante un transporte informal, que sería bueno que le diga, oye, ¿sabes qué, señores? Ustedes me compran un SOAT con estas especificaciones, no con este tipo de vehículos, sino con este tipo de vehículos y de tal hora a tal hora. Pero usted sabe que es una mala solución. Es decir, un vehículo que transporta a 8 pasajeros es una muy mala situación frente a un vehículo que transporta 30 pasajeros. Claro, y lo que tú dices es verdad, Rosa María. Por eso es que hay dos cositas que hay que resaltar. La primera, esto es de manera provisional. Usted es muy joven, no entiende lo que significa esa palabra. Lo provisional en el Perú es perpetuo. La intención realmente es de que la autoridad pueda, que lo que es realmente provisional, pueda hacer de que las personas puedan recibir una economía que hoy en día la vienen recibiendo, segundo, que tributen, y tercero, que pueda ser regulado, ¿no? Porque hoy en día... Ahora, la pregunta es, ¿tiene usted un conflicto de interés, cree, en el tema de colectivos? Yo sí lo creo, fui el primero en presentar mi declaración jurada de intereses en ánimo de poder hacer cualquier tipo de deslinde. No tengo inversiones, no tengo vehículos, sí he tenido un acercamiento con estos señores que me han contado su problemática, y como un gremio que no se encuentra formal, creo que deben tener la oportunidad de ser escuchados. Es una muy mala situación, da votos, pero es una muy mala situación para el transporte. Felizmente Lima y Callao se han librado en el último minuto, pero usted creó para el resto del país, para ciudades grandes como Arequipa, como Piura, Trujillo, Cusco, una situación muy compleja. Y los alcaldes no están muy felices con su ley, ¿eh? Están bien preocupados. Bueno, nuevamente resaltarte, Rosa María, de que la ley data del 2012, no es una ley... No, pues ese era un saludo a la bandera, los típicos que se hacían en el gobierno aprista, para tranquilizar un poquito a la gente, ¿no? Y ya yo te doy tu cachete, tu besito, pero no significaba nada. Ahora usted tiene una ley que los legaliza en todas las provincias del Perú. Y usted es de Somos Perú, un partido municipalista que tiene una tradición municipal de ordenamiento de las ciudades. ¿Cómo puede hacer eso a su propia tradición, a su razón de ser? Lo que pasa, Rosa María, es que nuevamente, por lo mismo que conocemos el interior del país, y a Dios gracias he tenido la suerte de viajar bastante, he visto que en el interior del país la gente no tiene esas unidades grandes que podemos ver acá en Lima metropolitana, y que la realidad les hace irse, inclusive en la parte atrás de una furgoneta, 3 o 4 personas. ¿Por qué? Porque no está regularizado. Y algunas actividades que no están regularizadas, pues se prestan muchas veces a actos de corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner un marco fuerte y poder de esta manera identificar a quienes no cumplen con las leyes y los requisitos, para simplemente poder... No hay nada más peligroso para la seguridad de una persona que un taxi colectivo, ¿ah? O sea, es peor, o sea, si es por seguridad es muchísimo peor. Tú te subes, se suben 5 y te atracan adentro. Y de eso ha habido bastante. Ese es el problema, Rosa María, como tú bien haces mención. La gente está saliendo. Esta clase de servicio propicia eso. Yo te entiendo, y lo que pasa es de que nosotros hemos visto que el ánimo represivo que ha tenido el Estado contra ese tipo de actividades, lo único que ha hecho es proliferar todo lo que viene a ser el trabajo bajo la sombra. Y ahora que se ha caído más la economía, Dios no quiera que mucha gente que tenga su vehículo va a comenzar a trabajar en estas actividades, porque va a ser el único tema de sustento. Van a proliferar todo lo que son autos colectivos, taxis informales. No,
no crea, porque le digo, no hay mucha, en este momento no hay mucha demanda, porque tienes a un sector del país sin salir de su casa. O sea, a todos los menores de 14 años, a todos los mayores de 65 años y a todos los que hacen teletrabajo. Eso achica mucho la demanda de viajes y no se va a poder proliferar la demanda de taxi colectivo. Además, nadie se quiere subir un ataúd, ¿no? No, es cierto, ¿no? Pero una vez de que la economía se reactive, según lo que hemos podido hablar ya con la ministra de Economía, y la gente empieza a salir una vez de que salgan ya las vacunas, pues la gente va a comenzar a salir en grandes masas y ahí tendremos que ver nuevamente aquellas personas que estamos especulando, que son más de 4 millones de peruanos que se han quedado sin trabajo, ¿en qué van a trabajar? En actividades que no están reguladas, ¿no? Para cuando nos vacunen, usted ya no va a ser congresista. O sea, de verdad, eso no. Para como viene la cosa, mejor es quedarse metido en la casa, no salir bajo ninguna consideración. No, le preguntaba de nuevo, no le voy a hacer cambiar de parecer con su tema de los colectivos, usted tiene su posición, los técnicos tienen una posición completamente distinta en beneficio de la ciudad, pero queda claro que a usted le gusta ese sistema de transporte, le parece excelente y lo quiere promover. A nosotros nos parece pésimo, pero en fin. Me parezca excelente, yo creo que es algo que está ocurriendo en nuestra realidad y ponernos de lado ante una regulación, pues simplemente es hacer ojos y ojos. En nuestra realidad ocurren cosas horribles, ¿ah? Y no sacamos leyes para formalizarlas. Yo entiendo, lo que pasa es de que en este momento estamos hablando de que, como tú también bien sabes, como abogado, un vehículo es un instrumento que puede ser muy peligroso y que puede traer responsabilidades objetivas. El hecho de no regular el uso de algunos bienes que pueden ser peligrosos puede ser contraproducente. Es mejor saber dónde están, a qué hora van a estar, para simplemente poder llevar una regulación. Eso es lo que considero pertinente. Muy bien. Abel, teníamos otro invitado, pero no sé si está llegando o no. Rosa María, sí, vamos a, después de la entrevista viene, sí, vamos a hacer una pausa. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Al congresista Guillermo Aliaga, espero algún día conocerlo personalmente. Rosa María, le hacen una pregunta al congresista, dice, ¿por qué volvió la semana de representación? Sí, qué horror, ya. A ver, cuéntenos, por favor, congresista. Claro, cómo no. De hecho, la solicitud ha sido hecha por bastantes congresistas, todos ellos en su gran mayoría que se encuentran en el interior del país. ¿Por qué? Porque el Congreso no ha estado sesionando físicamente, ha estado sesionando de manera virtual, y tenemos congresistas que se encuentran en sus regiones, que están haciendo sus actividades de representación y a su vez tienen que estar conectados al internet, a la plataforma para poder sesionar. Entonces, ¿qué pasa? En la semana de representación se suspende el pleno y se suspenden los trabajos de comisiones, simplemente para que los congresistas se puedan abocar de lleno en poder seguir haciendo su trabajo de representación. Congresista, de verdad, discúlpeme. Ahora usted se lleva su iPad con sus audífonos a cualquier sitio. ¿Ya? Sí. Y para las pijamadas que les organizan en los plenos, ¿me va a decir a mí que todos están despiertos? No. Cuando tienen que dejan su voto y se van a dormir. El vocero tiene los votos. Yo te digo una cosa, particularmente yo soy miembro de la mesa directiva y ha habido días que me quedo a las 24 horas, pero el problema sí, con el interior... Sí, porque usted se nota, pues. Es muy rochoso cuando esté sentado ahí. Pero sus colegas, yo le digo, hacemos el comando pijama y yo los encuentro durmiendo a todos. Porque le dejan su voto al vocero. Lo que pasa es de que en el tema de las comisiones y los plenos, muchos congresistas se han quejado de que no tienen acceso a internet a las partes más altas también donde están llegando, ¿no? Aquellos pueblitos pequeños donde no hay, ellos se han quejado con justa razón. La invitación social es obligatoria, también para los congresistas. Además, mire, lamentablemente, esto de la semana de representación tiene que parar antes que se les dé un curso de capacitación a los congresistas, porque las cosas que ofrecen son terribles. Ayer hemos visto el caso, pobrecitos, de repente no es por mala voluntad, ¿no? El caso de congresistas haciendo cobradores de deudas privadas. Y están convencidos que están haciendo el bien, todos contra el salud, ¿no? No le pagan al proveedor tal, no le pagan al proveedor cual. Yo miraba y decía, bueno, ahí tienen. Cada vez que yo les explico a la gente que eso no se puede hacer, te dicen, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Tenemos que representar. Y representar para el congresista peruano es gestión de intereses particulares. Es un escándalo. Eso es ilegal.
falta de ética, tráfico de influencias, todo mal. Para eso quieren una semana de representación. Si además ya están en su pueblo, ¿para qué quieren la semana de representación? Bueno, en esos casos que tú haces mención, ciertamente hay una línea bien tenue. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en mi despacho llegan un montón de solicitudes. No vamos a hablar de cobranza, pero sí, por ejemplo, de gente que dice, en el Ministerio de Salud no tienen a mi hijo que tiene un cáncer, ¿no? Para darte un ejemplo, y como están abocados al COVID, no le están haciendo el tratamiento. Entonces, son casos particulares y el congresista perdón, no te escuché. No, perdón. Usted es todo derecho. Sí. No me diga que a usted le toca ver eso. No, te comento de que llegan bastantes oficios. Usted le contesta a la señora, lamentablemente se ha equivocado, yo no soy la persona que le va a conseguir el tratamiento. Lo siento muchísimo. Seguramente esa señora se irá muy decepcionada, pero aprenderá que los congresistas no tramitan operaciones, no consiguen camas, no consiguen oxígeno ni medicinas. ¿No es cierto? Los congresistas no son tramitadores de servicios públicos. El servicio público tiene que ser el que provee el servicio, porque si no, regresamos a una relación clientelista. Entonces, si usted me dice, no, a partir de ahora en el Perú, si tú te consigues un congresista, todo, cama, oxígeno, televisión, cuarto privado. Por ejemplo, el de despacho recibimos un número de estas denuncias o solicitudes y ya vemos que podría haber un problema de carácter patológico, ¿no? Entonces decimos, oye, entendemos de que no esté funcionando porque estamos abocados al COVID. Y una consulta, señores Minsa, ¿cómo va el tema de la atención a aquellas personas que también tienen este problema? Que pueda educarse a través de las quejas que lee. Eso está muy bien. Pero el problema es que la persona que le escribe tiene la falsa expectativa de que usted le va a resolver el problema particular, de que usted le va a resolver el juicio, de que usted le va a reponer al trabajador, de que usted le va a conseguir la operación, de que usted va a hacer que el ministerio le pague a su proveedor. Y eso no es verdad. El problema es que los congresistas no lo saben y el público tampoco. Yo he tenido discusiones en privado con congresistas que me miraban y me decían, entonces, ¿a qué me dedico? ¡A hacer leyes! Dios mío, a hacer leyes. Tan complicado no es. ¿Ya? Pero bueno, no lo torturo más, congresista. Espero conocerlo personalmente, aunque como van las cosas, sí. Yo como le digo, nos vacunan el día que usted sale del Congreso, más o menos. O sea que esperemos que nos vacunen antes. Esperemos que nos vacunen. Yo te agradezco, Rosa María, ha sido en verdad un gusto, primera vez que tengo la oportunidad de hablar contigo, te felicito porque he visto el crecimiento que has tenido, te sigo desde muy pequeño, cuando estabas en otros programas que tenías, sí. Ya le dije al congresista que tiene la edad de mis hijos, más o menos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pausa, Abel, ya tenemos a Monseñor, ahora sí. Pausa, sí. Monseñor Barreto desde Huancayo, para ver este caso increíble, por el cual el Ministerio de Salud no autoriza una planta de oxígeno, comprada por la diócesis de Huancayo. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Adelante, Rosa María, te escuchamos. Monseñor Barreto, porque la verdad es que tenemos una buena noticia que compartir con ustedes. En estos días tristes no compartimos muchas buenas noticias, pero ya llega el oxígeno para Huancayo y para Jauja. La DIGEMIT y sobre todo la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento del MINSA, dirigida por la directora ejecutiva Gloria Gutiérrez, el sábado, me acaban de informar, ha dado permiso para que llegue la planta. Monseñor, muy buenas noticias entonces, por fin. Así es. No, yo quiero agradecer a la doctora Massetti por sus buenos oficios y también al premier Walter Martos, porque desde el viernes al sábado se ha arreglado lo que parecía ya un largo camino, un vía crucis, porque estábamos desesperados, porque la gente se sigue muriendo. Pero cuando hay voluntad política y hay un diálogo transparente, respetuoso, los efectos se dan de inmediato. ¿Por qué? Porque la DIGEMIT, con la doctora Carmen Ponce, que es su directora, hablando con ella, pues ha agilizado muchas cosas. Y creo que esto ha sido muy, muy importante. Lo otro de la Dirección de Operaciones, también se dieron cuenta que fue un grave error que en plena pandemia limitaran esto. Pero bueno,
ya se dieron cuenta y... Pero, monseñor, usted es un hombre muy amable. Se dieron cuenta cuando IDL saca un reportaje, cuando yo comienzo a hacer un escándalo en este programa. En Oxapampa, desesperados, nos escribían porque ellos también le habían comprado una planta a la Católica. Entonces, no son las únicas plantas, quieren hacerlas en todo el Perú. Y claro, parroquias, diócesis en todo el Perú han hecho un esfuerzo enorme por comprar sus plantas y de repente les dicen que sus plantas no sirven. Yo me imagino que el viernes usted estaba ya hecho una noche. Así es, ya así es. Ya a todo el santoral había que pedirle milagro, pues, señor, se nos acabaron los tantos. Y no llegaron. Sí, es verdad. Pero, como ven, se allana el camino. Creo que tenemos que aprender a un diálogo respetuoso desde la verdad, porque tenemos que ayudar a las autoridades, porque a veces las autoridades más altas pueden tomar decisiones, pero los estamentos más intermedios retrasan, impiden, que era desesperante, porque la autoridad de salud en este momento de pandemia, según el artículo 82 de la Ley General de Salud, acredita que ellos tienen que tomar decisiones. Entonces, yo creo que no hay que mirar hacia atrás. El Poder Judicial vea los organismos de control, pero en este momento podemos decir que el día jueves están llegando a Jauja la planta de oxígeno para el Hospital Ola Begoya y para el Hospital Carrión de Huancayo. Lo importante es también, Rosa María, es una aparente contradicción, podríamos decir. La sociedad civil ha recolectado 1.500.000 soles en menos de 20 días. Comenzamos el 22 de julio. Hemos pagado el costo de la planta y entre las dos plantas tenemos que pagar cerca de 250.000 soles en IGB. En IGB. Es decir, la sociedad civil compra las plantas y por otro lado, y se los dona al Estado, y es el Estado que recibe el IGB. Así es. Ahora, yo creo que aquí esto es normal, yo diría no hay una queja, pero yo creo que nos falta, después de 5 meses de estar aquí en este confinamiento, una agilidad, es decir, en la SUNAT, en los organismos del Estado, porque lógicamente yo voy a tener que decir en público cuando lleguen las plantas cuánto ha costado, Claro. Cuánto se ha pagado en IGB y el total ha sido tanto. Claro, porque, monseñor, tal vez la gente no lo sepa, pero hay la obligación de rendir cuentas. O sea, a usted le han hecho un encargo y usted tiene que rendir cuentas del encargo. Entonces, tiene que explicarle a la gente en qué se ha ido la plata. Lo cual es absurdo, porque la gente dirá, ¿por qué estamos pagando IGB por una donación al mismo Estado? Así de algo es. que debe haber provisto él mismo. Pero claro, si nos ponemos a discutir, el oxígeno no llega. Y acá lo importante es que primero la gente recibe el oxígeno. Eso es lo importante. Así es. Ahora, con estas dos plantas, monseñor, ¿usted cree que se cubre la necesidad? No. En absoluto. Esto es como los 5 panes y 2 peces de la multiplicación de los panes. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para una multitud? Somos conscientes de eso, porque la planta que va al Carrión produce 50 balones de oxígeno diario de 10 metros cúbicos. Claro, y otra buena noticia, Rosa María, es que en este momento en La Oroya ya están presentes o están llegando 2 ingenieros de la Pontificia Universidad Católica para hacer, después de 5 meses de lucha, una auditoría técnica a las 2 plantas de La Oroya. ¿Ya? Este es también motivo de esperanza. ¿Por qué? Porque el premier Martos, el día viernes que yo le comuniqué, él se informó, convocó a la ministra Massetti, ya en ambos han conseguido que la empresa Palax Air abra sus puertas de las plantas para que 2 expertos en oxígeno
me visiten esta mañana y tal vez mañana todo el día en la auditoría técnica. Lo que ha dicho Praxair, sus representantes, es que ellos no tienen ningún problema con que se usen las plantas, pero que el problema es que lo que ustedes quieren demora 6 meses a 1 año y hay que importar piezas que no existen en el Perú. Mentira. Ellos no le han dicho que usted es un hombre bueno, que tiene voluntad, pero que no tienen de dónde sacar ese costo. Los técnicos que están visitando ahora verán recién la verdad. ¿Ya? No es que yo desconfíe. ¿Por qué? Porque una empresa busca el lucro, la rentabilidad económica. Son dos plantas. La planta más antigua, que comenzó a operar en diciembre del 1993, según los técnicos, pueden producir oxígeno 1.200 balones. No, son plantas grandes. Claro, son industriales, son plantas grandes. Entonces, no es esa verdad. La verdad, gracias a Dios, se va a abrir paso porque una empresa no puede ser juez de su propia causa. ¿Y por qué sistemáticamente han impedido esto? Pero no quiero yo hablar del pasado. Hoy día se va a saber la verdad. Si no procede, si es verdad lo que dice, yo seré el primero para decir, porque los técnicos que han ido han dicho no se puede de manera inmediata, demorará 6 meses, hay que importar. Yo soy el primero en reconocerlo, porque no estamos atacando a nadie, estamos queriendo saber la verdad. Pero si se puede operar en un corto tiempo, como se espera, en 1 mes, y producir oxígeno medicinal, ya el Poder Judicial verá y la Fiscalía qué debe hacer. Pero nosotros damos gracias a Dios porque ciertamente el oxígeno medicinal es urgente cada día más. Monseñor, ¿se ha hecho un inventario ya en la conferencia episcopal de cuántas plantas de oxígeno se han logrado a nivel nacional? No tengo yo ese dato, pero estamos en eso. Estoy buscando el dato, necesito el inventario, porque en Iquitos lo han hecho, en Chimbote lo han hecho, usted lo ha hecho, o sea, son iniciativas muy valiosas, en Oxapampa lo han hecho, son en Tarma también. En Tarma también. En Satipo también. Es decir, se están haciendo mucho. Yo me alegro porque la iglesia siempre está muy cerca de la gente. Y cuando hay lágrimas y hay sufrimiento, no podemos tener un corazón de piedra para impulsar una campaña como estas. Yo me alegro muchísimo porque la iglesia siempre está al servicio de. Y en los próximos días, en la asamblea que vamos a tener de obispos, el próximo martes, mañana mismo, vamos a plantear a solicitud de la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana una propuesta para resucitar al Perú. Esto, ya hay una propuesta y recoge todo lo que se ha estado haciendo en este tiempo, no solamente en la iglesia, sino también de otras iglesias y también de la sociedad civil. Vamos a hacer una propuesta que estoy seguro que el próximo jueves, que ya tomaremos las decisiones, haremos pública a todo el país, porque es el momento de la comunión. Y creo que tengo que reconocer también que el empresariado y las empresas mineras, aquí en Huancayo, la empresa minera Corona, que no opera en nuestra región, opera en la región Lima, me dijo el gerente general al entregar 375.000 soles para esta campaña, me dijo, cardenal, los trabajadores en un 80% son de la región Junín de Huancayo. Entonces queremos colaborar con eso. Este gesto de la empresa privada, de la empresa minera, es reconocida y por tanto yo creo que ese es el momento de la conjunción de esfuerzos del empresariado, de los profesionales, de las universidades, de las iglesias,
para buscar juntos el bien de todos nuestros hermanos. Sí, monseñor, porque ahora ya estamos en modo sálvese quien pueda, entonces la sociedad tiene que reaccionar, la sociedad, porque del Estado, la verdad, yo me alegro mucho de las buenas noticias de este sábado, pero yo ya estaba perdiendo las esperanzas, le digo, usted tiene más fe que yo, su fe mueve montañas, la mía es más chiquita, entonces yo ya me había resignado a que esto venía mal, y venía mal, porque lo he visto venir mal tantas veces, pero qué bueno que se haya conmovido a la gente que se tenía que conmover, porque esto de sacar una ficha técnica con un filtro de aceite y toda esta historia, la verdad que era un disparate completo. Bueno, monseñores, entonces, esta semana vamos a tener noticias de la conferencia episcopal. Así es, así es. A mí me han encargado coordinar y hemos tenido unas reuniones previas, son como los cimientos de una propuesta que viene también inspirada por el Papa Francisco. El Papa Francisco en abril nos habló de un plan para resucitar, ¿no? Claro. Y esto está marcado por dos palabras fundamentales, la alegría. Y uno puede decirse, ¿cómo vamos a hablar de la alegría en estas circunstancias? Y es que Jesús apareció a dos mujeres que estaban llorando por la muerte de Jesús y Jesús le dice, alégrense. Quiere transformar la vida, ¿no? Entonces la resurrección no es después de nuestra vida solamente, sino que es ahora. Tenemos que cambiar, tenemos que animarnos, tenemos que alegrarnos, tenemos que resucitar con Jesús. ¿Ah? Señor, va a ser un trabajo duro porque le digo, la gente no está ni animada, más bien está triste, decepcionada, cansada, harta, porque no ve mejora. Cuando uno ve, por ejemplo, como hoy, que ya les dieron la planta, uno se alegra, pero no ve mejora. Ese es el problema. No hay, la verdad, como dijo el Papa, nos han robado un poco la esperanza, porque no ves una mejora. No, pero ahí Rosa María, el Papa nos dijo, no se dejen robar la esperanza. Y lo que has descrito muy bien de la situación del Perú, lo vivían esas dos mujeres. Estaban desanimadas, todo se había venido abajo, ellas tenían la esperanza de mirar a Jesús, pero ya todo está destruido. Y es Jesús que le dice, ¿no? Alégrense, renueven su vida. Este es el mensaje de la propuesta que queremos hacer, ¿no? Es decir, cambiar. La iglesia no cacarea lo que hace, porque obviamente no podemos cacarear lo que hacemos, porque si no estaríamos tocando la trompeta y toda esa parte bíblica que ya conocemos, pero sí sería bueno que la sociedad conociera cuáles son las iniciativas, dónde están, una especie de muestreo. Nosotros a través de la radio, es una radio pastoral, estamos todo el tiempo poniendo las colectas de las parroquias, pero sí una presentación integral de lo que ha hecho la iglesia en estos meses y dónde más va a estar en los próximos meses, ¿no? Como sí, parte de la iniciativa. Sí, yo personalmente agradezco la propuesta que haces, pero no es el camino. El camino es que la iglesia, con todas las experiencias que estás indicando, es como un cauce, donde claro, pequeños ríos que hay efectivos, que están ahora dispersos, se acumulen, no en el río Rímac, porque no es la imagen, pero es el Amazonas, ¿no? El Amazonas que comienza en La Pacheta, en Arequipa, para orgullo de los arequipeños y arequipeñas, el río Amazonas comienza ahí, en Arequipa, y miren cómo desemboca en el Océano Atlántico. Es fruto de 1800 ríos importantes que confluyen. Esto es lo que queremos hacer con la propuesta. No queremos que la Iglesia Católica sea la abanderada, ni mucho menos, pero ser cauce de todo aquello que hay de bondad, de bueno que hay en el Perú. Es el momento de unirnos. Es el momento en que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial cumplen sus funciones y que ayudemos, nos ayudemos. Muy bien, monseñor. Bueno, buenas noticias, felicitaciones. No, ha servido. Aquellos que han cacareado, ayudando, ¿no? En la mano, ¿eh? Adelante. Pero es que es el colmo, pues es el colmo que estas cosas sucedan en el Perú, pero es muy buena noticia, así que la voy a seguir con el público hoy día.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y eso es ya resucitar lo que estamos comentando. Y me piden, porque me lo van a pedir de todas maneras, no siempre tenemos la suerte de tener un cardenal en el programa, una bendición para todos los peruanos, para toda la gente de todo el Perú, por supuesto. Bendición significa que Dios hable bien de nosotros. Eso significa benedicere, hablar bien. Y Dios habla bien de nosotros cuando ve cosas buenas y hay mucho más que están escondidos. La bendición hace que salga todo aquello bueno que está en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rosa María. Gracias, Abel. Gracias, Monseñor. Y nos vemos, algún día nos veremos nuevamente para darnos un abrazo como corresponde. Algún día. Gracias. Pronto. Muy amable. Hasta luego. Gracias, Monseñor. Muy amable. Y bueno, a ver, despedimos del público también, agradeciéndoles a todos. Y por supuesto, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Hasta pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.